con Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio que los rodeaba una gran multitud que los escribas discutían con ellos. Enseguida toda la gente se asombró al verle y corrieron hacia él para saludarle. Él preguntó a los discípulos: ¿Qué discutís con ellos? Uno de la multitud respondió: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, le derriba, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Vamos al verso 19. Él les respondió: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme al muchacho. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien habiendo caído al suelo se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde niño. Muchas veces el espíritu le arroja al fuego o al agua para matarle. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho dijo clamando, y presta atención a esta declaración: creo, ayuda a mi incredulidad. Al ver Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, dando un grito, le sacudió con violencia y salió. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le ayudó a levantarse y quedó en pie. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Jesús respondió: este género de demonios con nada puede salir si no es con oración y ayuno. Y de este pasaje podremos sacar muchos aprendizajes definitivamente, pero hoy, hablando un poco en esa parte de construir familia, me llama la atención. Este hombre llega con su muchacho, ¿verdad?, delante de Jesús, delante de los discípulos, y él expresa unas palabras delante del Señor y le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Digamos que este papá hizo algo espiritualmente relevante, significativo, porque estaban pasando una circunstancia, no sabemos por qué situaciones habían pasado anteriormente, no hay una narración así que diga qué hizo el papá antes, pero lo lleva ante los discípulos, no pasa el milagro y va delante de Jesús y le dice: si tú puedes hacer algo, aquí estoy. Y yo creo que a veces nosotros podemos estar intentando hacer muchas cosas por nuestros hijos, cosas humanamente correctas, digamos, desde una perspectiva de papá. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿estamos llevando delante de Jesús a nuestros hijos? ¿Verdad? Que yo creo que eso es lo que realmente necesitamos. ¿Estamos llevando delante de Jesús a nuestros hijos? Bueno, a mí me parece impresionante, y eso que decías, Julio, muchas veces nosotros, y con Evelyn platicábamos acerca de este tema específico, y es: muchas veces nosotros podemos caer dentro de la estructura de la religión o dentro de la estructura de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Y no que tenga algo de malo, pero el problema puede ser que nosotros entonces estemos recayendo más en personas y en llevar a nuestros hijos, a nuestra familia e incluso a nosotros mismos a Jesús. Y me gusta muchísimo porque entonces que nosotros tenemos que llegar a entender que al final todo se trata de Él, y el único que puede hacer la diferencia en nuestras vidas, en nuestra familia, es Jesús. Y que nadie, ninguno de nosotros, por muy preparado que estemos, por el título que tengamos, la posición que tengamos en la iglesia, nadie puede hacer la diferencia si no es a través de Jesús. Y por eso me gusta, porque en realidad esto es una verdad, pero o sea, enorme, y es que no pudieron. Es que literalmente nadie puede hacer algo si no es a través de Jesús. Y tal vez podría ser que ellos hubieran recaído ya en su posición, ¿verdad? Ya somos, ¿verdad? Ya tenemos recorrido, ya. ¿Y por qué no pudimos? Y al final es como, es que ¿hasta cuándo, verdad? Y Jesús es increíble, porque es una de esas declaraciones de Jesús un poco dramática, cuando dice: ¿hasta cuándo voy a tener que seguir soportando esto? Y habla del tema de la incredulidad antes que el papá dijera que necesitaba creer. Porque dice: la generación incrédula, así como, ¿qué está pasando? Entonces entender que primero, creo que es eso, en orden es: ninguno de nosotros podemos hacer algo por nadie más, pero Jesús sí puede y quiere. Entonces, como decías, llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, a Jesús, y no solo quedarnos dentro de la estructura de la iglesia, creería yo que... Y yo pensaba cuando leíamos esto, este también es un milagro.
Hemos estado hablando de milagros en los diferentes, a la lectura de Afilando mi espada, hemos estado leyendo milagros de multiplicación, de que calmó tormentas, o sea, cosas distintas. Este también es un milagro, el hecho de que el padre llega con Jesús, le presenta a su hijo y se incluye en el problema, porque no le dice, mira, mi hijo tiene un problema, sino dice, mira, tenemos necesidad, ten misericordia de nosotros. O sea, el papá está cubriendo a su hijo, se nota que no es un hombre adulto, sino es un joven. Y la otra cosa que me parece importante es que este papá tomó una decisión, como dice Ricky, es una decisión activa de construir en buscar el fundamento correcto. Primero se fue por las ramas un poco, ¿verdad? Pensó que los discípulos, tal vez hasta pena, yo a veces pienso, uno a veces dice, ay, no, esto es algo muy chiquito, que voy a molestar a Jesús con esto, ¿verdad? Pero Jesús está ahí y le dice, tráiganmelo, o sea, yo sé cuál es la respuesta. Y es algo que es importante de notar. Este papá hubiese podido dejar al niño abandonado, era un niño que tenía una enfermedad, un joven que tenía una enfermedad, era típico en la antigüedad que el enfermo, digamos, se dejaba. Sin embargo, él toma la responsabilidad que tenemos como padres y es, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hijo? Lo lleva delante de las personas que él pensó que eran las correctas y cuando se da cuenta que no está ahí, entonces busca a Jesús, ¿verdad? Y es lindo porque la respuesta de Jesús hacia el Padre es con mucha misericordia. Se enoja con los discípulos, pero con el Padre le dice, o sea, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Da una respuesta concreta a la necesidad del Padre. Ahora, me llama mucho la atención, Jesús habla y dice, al que cree todo es posible. Y esas palabras, uno, digamos, a nivel de iglesia, uno utiliza esas palabras y uno dice, yo sí creo. Pero este hombre luego dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y ese juego de palabras, a mí, ayer mientras leía este pasaje, honestamente me tocó mucho, porque yo decía, pensaba para mí, decía, creo que muchas veces jugamos a que sí creemos todo y que nuestra fe es muy grande, pero a veces podemos tener una fe chiquitita, ¿verdad? Y con dudas y con incertidumbre llegar. Y yo creo que este hombre de alguna manera responde y dice, pues la verdad es que no he sido un hombre de fe, pero estoy aquí, ¿verdad? O sea, si estoy aquí entiende mi corazón, creo que tú puedes hacer algo. Y yo creo que nosotros, no sé cómo nuestro pasado o cómo ha sido hasta hoy la relación familiar, de repente podemos estar diciendo yo no he sido un hombre de fe, una mujer de fe, quizás no he construido como debería. Y Jesús dice el que cree todo es posible y nosotros diríamos no he creído y podríamos marcharnos, pero podríamos también delante del Señor decirle, Señor, no he creído como debí, pero hoy estoy aquí, ¿verdad? Y estar aquí significa creo que puedes hacerlo. Es lindo y creo que, bueno, decías, ¿cómo es eso? Jesús se molestó con los discípulos y con los demás por la incredulidad, pero no se molesta con este papá por la vulnerabilidad con la que se presenta. Y yo creo que cuando él dice, ¿verdad? Creo, pero ayuda a mi incredulidad, es como, yo sé que tú puedes, pero no sé si lo vas a hacer, o sea, si puedes hacerlo por mí. O sea, y si puedes hacerlo en esto. En esto. Y muchas veces a nosotros nos pasa, nosotros hasta creemos, no sé si alguno de ustedes lo ha dicho o por lo menos lo ha pensado, aquí es que mejor le pido, ¿verdad? A Julio que ore porque a él sí lo escucha Dios, ¿verdad? Y es como, yo sé que Dios puede hacerlo, pero no sé si lo va a hacer por mí, no sé si va a intervenir en esto. Entonces, creo que esta declaración, y me gustó muchísimo, y leía de un comentarista y decía, esa declaración de ayuda a mi incredulidad es un acto de fe. Y parecería contrario, ¿verdad? Porque es como, no, es que aparentemente no tenía suficiente fe, pero este comentarista decía, se considera fe porque cree que sí se puede. O sea, cree que Dios puede incluso incrementar la fe de ver su fe. Entonces, no es una declaración de debilidad o de derrota, decir es que no creo, sino que es como, Señor, o sea, yo sé que puedes, pero necesito que me ayudes a creerlo, ¿verdad? En este momento y en esta situación. Entonces, creo que esa es la actitud. Nuestra debilidad en ese sentido es lo que nos hace fuertes. Es más, Pablo nos enseña después y dice, ¿verdad? O sea, ni siquiera es como, bueno, ahora es como voy a soportar la debilidad, sino que al final, después de explicarnos qué significa, Pablo mismo dice así como, ahora me glorío en mi debilidad. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo reconozco que soy débil, entonces Él se hace fuerte en mí. Yo creo que tiene que ver con este concepto que nos presenta aquí la palabra. Así que verdaderamente de eso se trata. Nosotros puede ser que estemos en un momento de nuestra vida con nuestra familia de decir, yo sé que Dios puede hacer todo, pero ¿será que puede intervenir? Yo quiero decirle, sí puede. Y algo más, y me gusta porque Jesús lo dice en otra oportunidad, no solo puede, quiere. Él quiere
entrar y tomar parte, tomar acción, pero nosotros tenemos que darle el espacio para que lo haga y estoy seguro que vamos a ver nosotros milagros, lo hemos visto y hay cosas que uno dice en su familia, ¿verdad, Julio? Cuando uno ha pasado por momentos así como, ¿será posible? Nosotros hasta bromeamos en la casa por un comentario de una vez de mi papá que era genial, pero milagros más grandes ha hecho el Señor, decimos así como, ¿verdad? Como recordándonos. Él puede, quiere y desea hacerlo en nuestra familia. Entonces solo tenemos que llegar con Él y de veras ponerlo y decirle, Señor, necesito que me ayudes a creer. Y yo creo que el padre de familia estaba diciendo algo que nosotros hemos pensado. A veces creemos, es que yo sé, Señor, que tú haces milagros porque lo he visto en mi vecino, lo he visto, pero creo que él estaba diciendo, creo que sí es posible, por eso estoy acá, porque lo he visto alrededor, pero no sé si para mí está, ¿verdad? Y creo que eso es un engaño que el enemigo pone en nuestra mente. Dios sí se preocupa por ti. Dios sí quiere ayudarte a ti, así como me ha ayudado a mí. Y a veces esa falta de creer que se puede conmigo es lo que nos impide recibir aquello que Dios tiene para nosotros. Genuinamente Jesús dijo, al que cree todo le es posible, porque aquel que cree conforme a la voluntad de Dios, Dios sí obra y quiere, como dice Ricky, quiere obrar para nuestro beneficio. Yo creo que a veces nos falta creer que Dios quiere para nosotros. Podemos creer que quiere para otros. Estamos en un ambiente de iglesia, cuando está la alabanza y todo, decimos, sí se puede. Y salimos a nuestra vida diaria y decimos, no sé si eso es para mí. Yo creo que solo es para los que están en la iglesia, solo es para los que están cantando, solo es para los que predican. Eso también es para nosotros en nuestra vida diaria. Y ahí está el reto. Este pasaje nos habla de un muchacho que estaba en una situación en donde su vida corría peligro. Dice que había caído en el fuego, en el agua, para ver si perdía su vida. Y Dios, Jesús, obra allí y hay un milagro increíble. Hay un acto de fe de un hombre que lleva a su muchacho delante del Señor. Y quizás nosotros también hoy estemos en una circunstancia difícil y tú digas, yo ya no encuentro solución en lo que estoy viviendo individualmente, familiarmente, y tú dices, ya topé, ya, o como decimos popularmente, ¿verdad? El agua ya me sobrepasó, ya no puedo más, pero Jesús está ahí esperando y lo único que necesitamos es un acto de fe. Y ese acto de fe puede ser tan sencillo como hoy mismo, ahí donde te encuentras, reconocer y decir, Señor, estoy sobrepasado, estoy abrumado y sé que tú puedes hacerlo. Y yo quiero invitarlos para que oremos y quiero pedirle a Evelyn que nos dirija esta oración. Con mucho gusto. Pongamos nuestros ojos centrados en Jesús. Si los puedes cerrar, buenísimo. Señor, gracias. Gracias porque dejaste un camino abierto, un camino fácil para llegar a ti y conocerte como ese Dios todopoderoso. A través de la obra de Jesús, te pedimos que tú puedas hoy ayudar a nuestra incredulidad. Señor, creemos porque estamos acá, porque estamos leyendo la palabra, estamos escuchando programas, estamos yendo a la iglesia, pero esta necesidad que yo tengo hoy la presento y quiero creer, Señor. Ayuda a incrementar mi fe, a conocerte más profundamente. Pongo delante de ti aquello que me está turbando, creyendo que tú eres la respuesta que yo necesito. Señor, ponemos toda nuestra fe en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y aprovechamos entonces para poder invitarlo a descargar la aplicación Afilando mi Espada en la app de la Biblia y poder tener este tipo de conversaciones. Miren, leer la Biblia no solo es como leerla para poder cumplir, sino es para poder entender esto, para poder pedirle al Señor que nos explique, porque como decía Julio, la verdad es que textos como el de hoy, uno lo lee a la ligera y tal vez no le presta atención, pero al comenzar uno a leerlo con cuidado, comienza uno a aprender, el Espíritu Santo nos habla. Entonces le recomendamos, mire, de veras, le invitamos a leer la Biblia no para cumplir con leer la Biblia, sino para que usted verdaderamente pueda crecer a través de la lectura de la palabra del Señor y que el Espíritu Santo vaya revelándose a su vida. Así que, por favor, descargue esta aplicación. Qué interesante lo que decís de no solo leer por cumplir, es como querer comer solo para sentir satisfacción de estar lleno y no sentir la comida en el paladar, ¿verdad? No disfrutar los sabores. Así que ahí está el reto que nosotros tenemos cuando digo reto me refiero a tener la disciplina de buscar al Señor frecuentemente a través de su palabra y a través de la oración. Siempre lo recordamos, ¿verdad? Para nosotros es un privilegio recordarle los planes que el Señor tiene a través de su palabra para cada uno de nosotros.
pero no sustituye el programa su relación personal con el Señor o el tiempo que usted debe tener de búsqueda del Señor. Así que invitados a leer la palabra del Señor. Y solo quisiera decir algo más al respecto. ¿Saben cómo crece nuestra fe? Cuando conocemos a aquel en quien creemos. Uno no confía en alguien en que uno no conoce. Y para conocer a Dios, para conocer a Jesús, necesitamos leer la Biblia. Entonces, si usted siente hoy que tiene poca fe, leamos la Biblia con ese objetivo, conocerlo más a Él. Ahí vamos a ver sus atributos y la maravillosa historia que Él dejó para plasmar en la tierra. Eso lo anima a uno. Y queremos aprovecharle. Por favor, no nos deje aquí solitos. Cuéntenos cómo Dios ha transformado su hogar. Recuerde que hoy tenemos 2 libros buenísimos que queremos regalarle a 2 personas que nos compartan a través del WhatsApp 3043-8888. ¿Cómo ha sido esa transformación con la ayuda de Dios en nuestros hogares? Y yo quiero preguntarles, aprovechando la pregunta, ¿cómo la aplicamos a nosotros? ¿De qué manera ustedes han visto a Dios transformando su hogar? No sé si el hogar que conformaron o desde el hogar de donde venían. ¿Cómo ha sido su experiencia de transformación? Bueno, mi experiencia comienza desde antes de haber formado nuestro propio hogar. Yo soy testigo de cómo cuando el Señor entró a nuestro hogar a través de mi mamá, comenzó una transformación. Después mi mamá, solo para que se imaginen lo que significa tener fe y esperar, mi mamá oró 14 años por la conversión de mi papá. Mi papá a los 14 años conoce a Jesús y comienza una historia completamente distinta en mi familia. Vimos a mi papá transformado y crecer de una manera impresionante en el Señor. Y ahí comienza toda esta transformación. Después, pues nosotros ya, Evelyn y yo en lo personal, pues estamos casados y hemos permitido que el Señor sea el centro de nuestro hogar. No es un hogar perfecto. Hemos tenido nuestro número de problemas, pero hemos visto la diferencia en lo que significa tener a Jesús como la roca, como lo que platicábamos, o sea, poder construir sobre la roca. Y Dios ha ido transformando entonces nuestras vidas. Ahorita ya es años de casados, hijos adultos, ahora ya una nueva generación que hemos podido conocer a través de nuestra nieta. Así que de veras, miren, permitir que el Señor entre, y a mí me gusta eso, que irrumpa en la historia, no solo en la historia del mundo y el universo, que permitirle que irrumpa en nuestra historia hace toda la diferencia. Y yo, como dice Ricky, mi historia con la ayuda de Dios cambió cuando me hice novia de Ricky. Yo molesto a mi suegra y le digo que ella pensó, ¿y ahora qué hago con esta filistea incircuncisa? Y ella fue la que me invitó al primer retiro, donde yo tuve la oportunidad de... O sea, usted no era creyente, no iba a la iglesia. Yo no era creyente, yo era, digamos, tradicional en una religión. Creía en Dios de una manera... Lo conocía y sabía que la Biblia era la palabra de Dios, pero no tenía una relación personal con Él. Con Ricky nos conocemos desde que éramos niños y entonces cuando le fue a contar a su mamá, mira, es que me hice novio de Evelyn, entonces yo molestó a mi suegra, le digo, ¿y usted se asustó? Seguramente, como yo me hubiera asustado de pensar que mi hijo creyente está comenzando una relación con alguien que no creía, o sea, era complejo. Necesitaríamos un programa para contarle toda la historia, pero ahí conocí a Jesús y comencé a darme cuenta que hay una forma distinta de hacer familia, que amo a mi familia y doy gracias a Dios por mis papás, por mis hermanos, pero que hay muchas cosas que Dios tiene más, ¿verdad? A veces nos conformamos con algo porque no salí tan mal, pero Dios tiene tanto más para nosotros. O sea, literalmente la familia debe convertirse en ese pedazo de cielo donde comenzamos a vivir relaciones tan sanas que nos permiten cumplir el propósito de Dios para nosotros. Entonces, para mí fue un cambio. Yo conocí a mi suegro y yo nos convertimos el mismo año conocimos a Jesús, así que yo cuando me hablan de mi suegro antes de Jesús, yo les digo, no les creo. Mi suegro era maravilloso, era un hombre extraordinariamente bueno y ambos crecimos en el Señor en diferentes áreas, pero realmente nuestra familia, como dice Ricky, no ha sido perfecta. Pero si algo hemos sido intencionales es en construir sobre la roca, ¿verdad? Y eso ha implicado dejar muchas prácticas que traíamos por costumbres, que no eran lo que dice la Biblia. Y eso hace la diferencia. Excelente, gracias por compartirlo. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más de Vaya con Dios. La esperanza, la sanidad y el perdón derriban los muros del dolor para tener un corazón sincero. Un fundamento que perdura. Dios está en el negocio de bendecir a las familias. Él tiene un propósito y un plan para ellas. Si resuenan en tus oídos los ecos de portazos y voces que gritan,
podrían resultarle difícil leer estas verdades. Aún así son ciertas. Dios está en el negocio de bendecir a las familias. En la familia se producen problemas, retos, crisis y muchas veces dolor. Sin embargo, la familia sigue siendo un plan de Dios. El enemigo quiere destruir nuestras familias y trabajará desde cada rincón para hacer que eso suceda, ya que en ningún otro lugar encontrarás mayor satisfacción y amor que dentro del corazón de tu familia. Vale la pena seguir la familia y luchar por ella. No des la espalda a tus seres queridos. Ve tras ellos con el mismo amor, gracia y misericordia con los que Dios te persigue a ti. Mi esposa es contratista, comenta Jensen. Ella construye casas, incluida en la que vivimos ahora. Justo antes de poner el cimiento para nuestra casa, Cherise y yo hicimos algo. Pusimos una Biblia en una bolsa de plástico y la pusimos en la tierra. Fue un gesto simbólico de nuestro compromiso a construir esa casa sobre el cimiento correcto. Los colores de las paredes, los electrodomésticos de la cocina y los hermosos suelos de madera en tu casa no van a protegerte de las tormentas. Y no está hablando de las tormentas, huracanes o algo por el estilo, está hablando de las circunstancias difíciles. Pero el cimiento sí lo hará. Por más de 30 años, la pequeña ciudad Imperial Beach en California recibe miles de visitantes de todo el mundo para su competencia anual de castillos de arena, Open Sand Castle Competition. Comenzaban en la mañana. Hombres y mujeres usaban cubos, pajitas y palas para crear personajes de dibujos animados, criaturas míticas, réplicas de esculturas y monumentos históricos y, desde luego, complicados diseños de castillo. Los competidores mojan la arena, la aplastan y le dan forma con amor. Es un trabajo que requiere detalle y una paciencia asombrosa. A las 4 de la tarde de ese día, esas impresionantes esculturas de arena ya han sido admiradas por visitantes, juzgadas por expertos y han recibido premios. Entonces llega la marea y a medida que pasan los minutos, grano a grano, cada obra de arte comienza a disolverse. Los cimientos son derribados por el descenso de olas cubiertas de espuma hasta que finalmente cada uno de los cimientos de esculturas quedaba engullida en el océano sin fin. Jesús dijo: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumba con gran estruendo. Mateo 7, 24 al 27. Si aún no has experimentado ninguna tormenta, créeme, llegará una, dice el autor. No importa cuántos versículos hayas memorizado, cuánto hayas diezmado, cuánto tiempo hayas servido en tu iglesia o cuánto tiempo pases en oración, llueve sobre justos e injustos. Jesús es el único cimiento que puede asegurar tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu familia y contra las inevitables mareas. Jesús es el único cimiento que puede asegurar, sí, necesito hacer ese énfasis. Jesús es el único cimiento que puede asegurar tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu familia contra las inevitables mareas. Ningún otro fundamento permanecerá. He hablado de cuán importante es establecer firmemente tu fe y profundizar en ella continuamente como el líder de tu casa. La meta es transmitir este legado a tu familia y el único modo en que puedes hacerlo es construyendo un fundamento en Jesús. Eso significa que incluso cuando tu bebé esté en el hospital, cuando el médico dice que el cáncer se ha reproducido, cuando tu hija adolescente huye, puedes creer que cuando termine la tormenta, tu casa permanecerá. Cuando piensas que no puedes amar al esposo que falló, a la madre que abusó de ti, o al hijo que te robó dinero, recuerda que la roca sobre la que construyes tu casa es más fuerte que el pecado. La roca es más fuerte que la rebelión. La roca es más fuerte que la iniquidad. La roca es más fuerte que la adicción. Mira, es fácil construir castillos de arena y es divertido hacerlos. Brilla el sol y el tiempo es perfecto y una ligera brisa acaricia tu espalda. Todos los que te rodean ríen y la están pasando muy bien. Construir una casa de ladrillo, por otro lado, requiere sangre, sudor, lágrimas y mucho tiempo. Pero contrario a los castillos de arena, la casa de ladrillo permanece. El libro de Éxodo ofrece instrucciones con respecto a los sumos sacerdotes de Israel. Según Números 20, esto fue justo después de que el pueblo de Israel viajara desde Cades hasta el monte Hor. Aarón era ya anciano entonces y se estaba muriendo. Dios habló a Moisés, hermano de Aarón, y le dio una instrucción extraña. Lleva a Aarón y a su hijo Eleazar
y suban al monte Hor. Ahí le quitarás las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las pondrás a su hijo Eleazar. Aarón morirá allí. Números 20, del 25 al 26. Dios quería que el hijo de Aarón llevara las mismas vestiduras que su padre llevaba cuando servía como sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? Era el modo de Dios de decir, estoy llamando a esta familia, estoy poniendo una unción especial sobre esta familia. Hay algo diferente en ellos. No son como los demás, son únicos. Tengo un propósito especial para ellos. Eso suena a una bonita bendición para tiempos antiguos, pero ¿qué tiene que ver con nuestras familias en el presente? Según 1 de Pedro 2:9, nosotros, refiriéndose a cada creyente en Cristo, somos real sacerdocio. Somos una familia sacerdotal, somos llamados y ungidos. Como hijos de Dios, lo vemos en las vestiduras de Aarón a sus hijos. Pasaremos a nuestros hijos solamente lo que vestimos, no lo que profesamos. Yo puedo decir que Jesús es la prioridad en mi vida, pero si mi familia nunca me ve vistiendo esa prioridad de lunes a sábado, entonces lo que yo diga no importa. Parece que la verdadera naturaleza y profundidad de nuestra fe y nuestro carácter se revelan durante los tiempos difíciles. Me aventuraré a decir que solamente durante esos periodos es cuando vemos claramente qué vestiduras llevamos puestas. ¿Qué sucede cuando recibimos la temida llamada telefónica, cuando estamos sosteniendo la pluma para firmar los documentos de divorcio, cuando el escáner muestra que el cáncer se ha extendido, cuando se produce el abuso, cuando llega la injusticia? Durante esos momentos de crisis, ¿estás modelando el poder de la fe ante tus hijos al buscar a Dios o te derrumbas y corres a cualquier fuente secular y a todas ellas en busca de paz? Si estás escuchando esto ahora y no estás contento con la vestidura que llevas, no te desalientes. Necesito decirte una vez más, si tú estás escuchando esto y no estás contento con la vestidura que llevas, o sea, la vestidura que le puedas transferir a tus hijos, no te desanimes. Podrías sentirte un fracaso porque tu familia está atravesando una crisis. Quizás tengas ganas de rendirte. Podrías pensar que tú eres el único. Y estoy aquí para decirte que no es demasiado tarde. Ninguna familia es perfecta. Ninguna persona es perfecta. Tú puedes cambiar hoy el rumbo, puedes cambiar la marea, puedes comenzar a ponerte la vestidura de la fe que ha pasado por pruebas, tribulaciones y presiones como nunca podrías haber imaginado, pero que permanece fuerte, que resiste la tentación, que hace lo correcto. Si quieres pasar la vestidura de la fe a tus hijos, entonces comienza a ponértela y llévala bien. El enemigo no puede tener a nuestras familias, no puede tener nuestros hogares, ni puede tener a nuestros hijos. Cuando llevamos puestas las vestiduras correctas, las vestiduras de alabanza, santidad, pureza y unción sobrenatural, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Dios quiere restaurar tu hogar. Él quiere sanar tus relaciones rotas, darte paz, esperanza. Él quiere devolverte lo que has perdido, lo que ha sido robado, incluso lo que tú has desechado. Dios quiere mostrarte cómo amar como si nunca te hubieran herido. Y esta lectura es impresionante, es un gran desafío. Y yo quisiera hacer énfasis en lo que el autor habla y dice, Dios está en el negocio de las familias, de restaurar familias, de sanar familias. Y por el otro lado está el enemigo deseoso por arruinar familias. Yo creo que hay algo que los cristianos necesitamos entender y es Dios tiene un plan para las familias, ¿verdad? Y eso es clarísimo. Por el otro lado, el enemigo va a hacer lo que sea para arruinar familias, porque eso tiene un impacto en ola, así como la bendición tiene un impacto en ola, ¿verdad? Que afecta a los demás. También lo que arruina puede afectar a los hijos y luego a los nietos y necesitamos entenderlo porque necesitamos ser intencionales en la búsqueda del Señor, porque nosotros les decimos a nuestros hijos que los amamos, pero nuestras acciones están demostrando cuánto los amamos. O sea, los estamos llevando al lugar donde el amor fluye de verdad y les vamos a marcar la vida en beneficio. Yo creo que es algo en lo que necesitamos reflexionar. Sí, y me gusta muchísimo porque él comienza diciendo aquí algo que es bien importante y quisiéramos resaltar, y es lo que estamos viendo nosotros hoy, ya sea en nuestra familia o en el resto de la cultura, no significa que el diseño de la familia haya cambiado o que ya no funcione. Lo que sucede es que nos hemos alejado de ese diseño de la familia. Pero sabe, a mí me gusta mucho pensar y lo repetimos todo el tiempo nosotros dentro del movimiento de Papás a Prueba de Todo, y es recordar que la familia es una idea que nació en el corazón de Dios. Es un diseño de Dios para nosotros.
Pero cuando nosotros nos alejamos de ese diseño, comenzamos a ver todos estos dolores, estas preocupaciones, todo esto que Dios realmente no quiere para nosotros, pero que nosotros estamos viendo porque sencillamente es eso, o sea, no estamos tomando a Dios en cuenta. Entonces, por eso es que es lindo regresar a lo que comenzamos hablando desde que el inicio del programa. Inicio del programa, y es, vámonos de regreso a fundamentar lo que hacemos en nuestra familia en la roca que se llama Jesucristo. En esa roca que verdaderamente no se va a conmover, esa roca que no se va a mover y que va a permanecer siempre. Entonces, de esa manera nosotros podemos comenzar a hacer familia a la manera de Jesús, no a la manera de... Miren, muchas veces nosotros pensamos a la manera de cómo nos criaron, o a la manera de lo que estamos viendo en la cultura, a la manera de lo que dicen las redes sociales. Miren, es tremendo escuchar tantas familias que están basando lo que hacen porque lo leyeron o lo vieron en una red social. Regresemos a la palabra de Dios y digamos, ok, yo quiero conocer cuál fue ese diseño del que Dios habló y que el autor nos recuerda. Entonces, solo recordemos eso. La familia sigue siendo no solo una buena idea, no solo una buena solución, es la idea y es la solución de Dios para la humanidad. Sí, yo acabo de escuchar a un predicador que decía, y me gustó mucho, por eso no se me olvida, no solo es el diseño, sino también es la promesa de Dios para nosotros como seres humanos, el vivir en familia. Salmo 68:6 lo menciona como nos hace habitar al despojado, al desprotegido en familia. Dice, es una promesa. Y yo sé que a veces la palabra familia puede ser tal vez lo más doloroso que nosotros tengamos como recuerdo, pero Dios no la diseñó para que fuera un lugar de dolor, sino la diseñó para que fuese un lugar de amor, de aprendizaje. La familia es una obra maestra de la creación de Dios realmente. El matrimonio y la paternidad son dos maneras en las que Dios expresa y nos permite conocer rasgos de Él que nos permiten tener relaciones con características que Él nos manifiesta a través de la Biblia, pero que vivimos a través de las relaciones en familia. Entonces, cuando Él habla de todo esto, primero comienza a hablar acerca de construir, y es interesante porque sí usa la palabra construir, pero Jesús usa la misma palabra construir, la diferencia que hace es el cimiento, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una de las cosas que Él nos transmite aquí, es si estamos viviendo una forma de familia que no nos gusta, necesitamos ir a revisar el cimiento. Puede ser que estemos construyendo, pero puede ser que estemos construyendo sobre arena y no sobre la roca. Y la segunda es, si no estamos viendo en nuestros hijos lo que nosotros quisiéramos ver en ellos, tenemos que revisar qué estamos vistiendo nosotros, porque puede hacer que las vestiduras que estemos teniendo no sean, o sea, estamos viendo a nuestro hijo, pero él tiene la misma vestidura que yo. Lo que pasa es que cuando la tenemos nosotros puesta, la justificamos, es que así crecí, es que así fui yo, es que ese es mi temperamento, así nací. Entonces, como que la vestidura que nosotros tenemos, estamos diciendo, no está tan mal en mí, pero no me gusta en ti. Entonces, el autor nos invita a los padres de familia, a los mayores, digamos, de la generación, a responsabilizarnos por revisar sobre qué hemos construido y qué ropa estamos vistiendo. Y eso es difícil, o sea, es más fácil echarle la culpa a nuestros papás, pero todos somos responsables de nosotros. Ajá. Y es que aquí, digamos, lo que él nos hace reflexionar es en la parte de no se trata del discurso que das, se trata del ejemplo que muestras. Y a eso se refiere con la vestidura, de qué manera estás viviendo, ¿verdad? De qué manera estás tú modelando a Jesús. Y hay algo que me llama mucho la atención porque dice acá el autor que ninguna familia es perfecta y ninguna persona es perfecta. Y nosotros debemos tener esa claridad, porque quizás si lo llevamos al punto de idealismo y decir es que deberíamos de ser la familia perfecta y no funciona así, pero lo que sí nosotros podemos hacer es cambiar el rumbo del mal camino que llevamos y presentarnos delante del Señor vistiéndonos de la fe. Pero digamos, en esta parte de construir, vestirnos con la fe y construir, yo pensaba, ¿y de qué manera traemos esto de construir familia a la práctica? Porque, digamos, literalmente suena bonito, suena lindo y quizás todos decimos, yo quiero construir familia, pero la práctica, ¿qué podríamos hablar? ¿Cómo es construir familia desde el modelo de los Chacón? ¿Qué es construir familia o cómo les ha servido a ustedes construir familia en la práctica? Bueno, cosas bien prácticas que aprendimos a hacer y que tomamos decisiones. Uno era, teníamos que ponernos de acuerdo. Y cuando no estábamos de acuerdo, que era la mayoría de veces, Ricky tenía una forma de pensar, yo tenía otra, y vamos a la Biblia. O sea, poner la Biblia como el parámetro de vida. A mí me tocaba bien duro porque regularmente yo era la que estaba más equivocada. Entonces era, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Si la Biblia dice que se hace, se hace. Si la Biblia dice que no se hace, no se hace. Aunque lo haya hecho así mi abuelita, aunque mi abuelito me haya enseñado, de eso no vale. La Biblia
como la métrica de hacer o no hacer en nuestro hogar, creer o no creer. Y la otra cosa que para mí fue importantísima y creo que es algo que debemos de abrazar es tener muy clara la necesidad de las prácticas espirituales. Leer la palabra, tener tiempos de conversación sobre la Biblia, devocionales, si usted le quiere llamar. Nosotros teníamos una práctica que era un poco diferente. Le aprendimos al pastor Jim conversaciones de fe, ¿verdad? O sea, tener pensados temas que queremos desarrollar con nuestros hijos, pero más en una conversación, y asistir a la iglesia. Mire, eso es algo que alguien nos dijo, es no por estar sirviendo dejemos a nuestros hijos o no vayamos nosotros, sino sigamos involucrados en la iglesia. A veces va a necesitar llevar frazadas, comida, lonchera, almohadas, y sus hijos van a crecer en las bancas de la iglesia, pero ahí es el mejor lugar para que ellos crezcan. Entonces siempre tenerlos con nosotros y hacer una práctica de asistir a la iglesia, congregarnos. Eso se diría yo. No sé qué dice Ricky. Creo que es eso, o sea, de manera práctica es básicamente lo que Evelyn contaba. Y solo quisiera regresar un poquito al tema de la perfección, porque nosotros creo que todos entendemos y todos podemos confesar que no hay nadie perfecto y que no existe la familia perfecta, pero muchas veces eso nos puede desmotivar a pensar como que no hay nada más, sino es como, bueno, entonces ya me acostumbré o me voy a conformar con lo que tengo, pero quisiera decirle algo que aprendimos hace un tiempo y de verdad ha venido a cambiar la forma en la que nosotros pensamos y vivimos, y es, no existe una familia perfecta, pero sí hemos llamados a ser perfeccionables. Nosotros podemos y debemos ser perfeccionables. ¿Qué significa eso? Buscamos, la meta es la perfección. No somos y en esta tierra no lo vamos a alcanzar. Pero si no tenemos esa meta, entonces nos vamos a quedar cortos. Busquemos siempre el tratar de llegar a ser perfectos. La Biblia dice que nosotros debemos de buscar la perfección. Dice que debemos de buscar la santidad. O sea, siempre nos llama a buscar el estándar superior, que es Jesús. Entonces, no nos quedemos solo con que, bueno, sí, y tal vez ya no soy tan malo, ¿verdad? Y tal vez ya no, por lo menos mejoré un poquito de la familia de donde vengo. No se quede con eso. Dios tiene muchísimo más para usted y en realidad, como decías, Julio, de maneras muy prácticas. Y es buscar al Señor. Y lo otro es eso. O sea, aquí el autor nos lo dice de una manera una manera sencilla de entender, y es, ¿qué vestiduras estoy vistiendo yo? Porque al final es lo que voy a transmitirle a mis hijos. Entonces, igual, a veces nos quedamos con ese es que no hay que predicar con palabras, sino que solo con el ejemplo. Yo le voy a decir, predique con palabras, pero sea un ejemplo. Que no hay nada más poderoso que poder juntar las dos. O sea, lo que estoy predicando, pero tiene que ser congruente con lo que yo estoy viviendo. Y eso es lo que realmente hace la diferencia. Y de verdad, el Señor puede, y una vez más le decimos, quiere entrar a su vida, de su familia, y hacer la diferencia. Robert Barriger tiene una frase y él dice, puede que usted no venga de una buena familia, pero una buena familia va a salir de usted, ¿verdad? Amén. Y yo creo que eso es lo que, con ese chip deberíamos de estar, de decirle, no es porque soy bueno y yo sí voy a hacer una buena, sino es el Señor está con nosotros y Él es el cimiento y vamos a construir una buena familia en el nombre del Señor. Ricky, ¿nos diriges en un tiempo de oración? Sí, Señor, te damos gracias porque podemos venir a ti confiadamente y no por nuestros méritos, sino que podemos venir directamente a ti como Padre, Dios, porque Jesús abrió el camino. Y hoy queremos pedirte, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a nosotros a buscarte con todas nuestras fuerzas, a amarte con todo nuestro corazón y que nuestros hijos y el resto de nuestra familia puedan ver lo que tú has hecho en nosotros y que de esa manera ellos también tengan el deseo de conocerte por lo que ellos han visto que tú has obrado en nosotros. Padre, te pedimos por favor que nos des el carácter necesario para poder hacerlo, que nos des la valentía para intentarlo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes en todo momento, llevándonos de la mano para mostrarnos qué es lo que tú tienes para nosotros en lo personal y también como familia. Te pedimos que nosotros podamos ser esa generación de transición en la que tomamos decisiones tan intencionales que van a haber cosas que llegaron hasta aquí y cosas que van a comenzar con nosotros y que nuestros hijos y las generaciones que vienen después puedan tener oportunidades diferentes a las que nosotros tuvimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Ricky. Yo quiero invitarlo para que no se separe. Regresamos en breve con más y con la parte final del programa de hoy acá en Vaya con Dios. Vaya con Dios. 4 maneras de amar como si nunca te hubieran herido. Tienes una responsabilidad como padre o madre de liderar bien a tu familia. Los 4 pasos siguientes te ayudarán a amarlos incluso cuando parezca imposiblemente difícil. 1. Ora. 2. Mantén tu compromiso. 3. Sé consciente de tu mayor tentación. 4. Di lo siento. Y dilo de veras.
Ahora vamos a ver el paso 1. Dice, ora. Nunca dejes de orar por tus hijos. Mientras tengamos aliento, tenemos que orar por ellos. Nuestros hijos no pueden elevarse sin nuestras oraciones, ni pueden llegar a los lugares altos sin nuestras oraciones. Solamente veremos la mano de Dios moverse en sus corazones y en sus vidas con nuestras fieles oraciones. El paso 2, mantén tu compromiso. Después de trabajar por 22 años como presidente de la Universidad Internacional de Columbia, John Robertson McQuilkin dimitió. Renunció a una carrera exitosa para poder cuidar a tiempo completo a su esposa que tenía Alzheimer. Cuando le dijo a la junta que dimitía, quedó sorprendido por la falta de apoyo que recibió por parte de algunos. De hecho, una persona intentó convencerle de que no lo hiciera. Ella ni siquiera sabe quién eres, le dijo. Respuesta de McQuilkin, pero yo sí, y sé lo que debo hacer. Este hombre entendió plenamente y se comprometió con los votos que hizo cuando se casó con Muriel. Él fue firme incluso cuando era difícil, cuando tenía que hacer sacrificios, cuando tuvo que actuar desinteresadamente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo sobre nuestro nivel de compromiso? Veamos el paso 3. Sé consciente de tu mayor tentación. Hay veces en tu vida en que alguien te hace daño y tu dolor es tan grande que puede que te sientas justificado en hacer lo incorrecto. Creo que somos más vulnerables a la tentación a hacer lo incorrecto cuando mejor podemos justificarlo. Cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, sabía que solo unas horas después sería golpeado, torturado y colgado desnudo de una cruz. Después de orar, soldados romanos inundaron el huerto y lo arrestaron. Sin embargo, Jesús tenía la capacidad de poner fin a eso. Podría haber reunido muchas razones para no seguir con el plan de Dios y sinceramente nadie le habría culpado por hacerlo, pero no lo hizo. Paso número 4. Di lo siento y dilo de veras. Si quieres restaurar una relación, debes estar dispuesto a decir siento haber herido tus sentimientos, siento haber dicho esas cosas, siento no haber confiado en ti, siento haberme enojado tanto. Todos hemos cometido errores y hemos tomado decisiones que desearíamos deshacer, pero solamente podemos seguir hacia adelante. Antes de poder avanzar verdaderamente, debes humillarte y arrepentirte. Si el Espíritu Santo te impulsa a disculparte, sin duda deberías hacerlo. Somos humanos y herimos a otros a veces con intención y otras veces sin intención. Pedir perdón podría ser la clave para avanzar. Así que con estos 4 pasos de base, quiero hablarte de cómo construir una familia exitosa. Ya que sin importar cuán destruida pueda estar tu familia o cuán desafiante sea el momento en el que están pasando, estoy seguro de una cosa: quieres que tu familia tenga éxito. No estoy hablando de tener éxito en términos materiales, como ser la familia más rica del barrio. Estoy hablando de construir una familia que sirve a Dios, en la cual cada individuo camina en su unción y sus propósitos únicos. Muchas familias fracasan porque hemos aprendido a tener la iglesia, porque no hemos aprendido a tener iglesia en la iglesia, y cuando llegamos a casa dejamos a Dios en la iglesia. Lo único que tenemos en nuestro hogar es un hogar. Si queremos construir y reconstruir nuestra familia en los tiempos en que vivimos, tenemos que volver a llevar la iglesia al hogar. Eso requiere equilibrio. No puede ser tan espiritual que descuide las cosas naturales, y no puede ser tan natural que descuide las cosas espirituales. Es por esto que a continuación hay algunas cosas que he aprendido por llevar 30 años casado. Entre paréntesis dice, mientras escribo estas palabras, no sé cuántos tienen en este momento, pero... Y ser padre de 5 hijos. Sé que el clamor de cada uno de ustedes, padres y madres, es ver a su familia tener éxito. Comunícate abiertamente con tu cónyuge y exprésale amor. Dios sabe que como padres y madres cometemos errores, pero no echaremos a perder a nuestros hijos si ellos saben que su mamá y su papá se aman el uno al otro y están comprometidos el uno al otro. Los niños necesitan oír a papá decirle a mamá que la ama. Necesitan ver que nos tocamos, necesitan ver que nos abrazamos, necesitan ver que caminamos por el centro comercial agarrados de la mano, necesitan ver que disfrutamos de la compañía mutua. Comunícate abiertamente con tus hijos y exprésales amor. Los niños necesitan oír de sus padres te amo. Quieren que mamá les afirme, quieren que papá les dé un abrazo. Si no obtienen afirmación de ti, van a obtenerla de alguna otra persona. Las familias exitosas tienen padres que son afectuosos con sus hijos de manera respetuosa. Permite la comunicación abierta y la expresión de amor entre hermanos. Sé que este puede ser todo un reto. Recuerdo cuando la mayoría de mis hijos eran adolescentes al mismo tiempo. Parecía que siempre había alguien luchando con otro y yo me sentía como si fuera un árbitro. La Biblia nos dice que no dejemos que se ponga el sol sobre nuestro enojo.
Siempre que nuestros hijos se peleaban, Cherise y yo hacíamos que lo solucionaran hablando y, más importante, que se dieran un abrazo. La mitad de las veces era un medio abrazo a regañadientes, pero poco después nuestros hijos volvían a amarse unos a otros. Respeta a la persona en cada individuo. Puede que tengan diferentes ideas, opiniones o creencias. No se peleen por sus diferencias. Aunque no necesariamente tienen que estar de acuerdo con ellos, respeta a tus familiares. Respeta la propiedad personal. Tus cosas son una extensión de tu persona. Necesitamos enseñar a nuestros hogares que no pueden entrar y robar las camisetas nuevas de su hermana e iniciar la Tercera Guerra Mundial. Hay que respetar su propiedad. Hay que preguntar antes de tomar. Respeta la intimidad, pero considera primero su seguridad y bienestar. Es una buena idea no entrar nunca en el cuarto de un adolescente sin antes llamar a la puerta. Dicho eso, también tienes la responsabilidad de proteger a tus hijos y reforzar los límites establecidos. El equilibrio es clave. En nuestro hogar, Cherise y yo siempre tendremos acceso total a todo, incluidas las contraseñas de los demás. Establece, comunica y haz cumplir los límites. Necesitamos enseñar a nuestros hijos cuáles son los límites. He hablado de esto a lo largo de este libro. ¿Cuál es la norma en tu hogar? ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué reglas has establecido para tus hijos e incluso para ti mismo? Una manera maravillosa de edificar la autoestima de tus hijos es hablarles de las grandes cosas que Dios ha hecho en su herencia. Cuéntales historias de la fidelidad de Dios, háblales sobre los milagros que han tenido lugar, relatos a estar a la altura de las normas establecidas por quienes los precedieron. En estos tiempos oímos mucho sobre maldiciones generacionales. Yo creo que es momento de que comencemos a transmitir bendiciones generacionales a nuestros hijos. Son transferibles. Es momento de que comencemos a transmitir bendiciones generacionales a nuestros hijos, nos repite el autor. ¿Te acuerdas que mi esposa y yo pusimos una Biblia en los cimientos de la casa que construimos? Tú puedes hacer lo mismo. Pon la palabra de Dios como tu cimiento. No es demasiado tarde para construir tu familia, aunque tu casa física ya esté construida. Hoy estás construyendo tu casa espiritual. Y ese es el reto que tenemos nosotros, construir nuestra casa espiritual. Y no está diciendo el autor que tenemos que ir a cavar un agujero para enterrar una Biblia, sino que esto tiene que ver con valores y principios, cómo nosotros vivimos. De hecho, el autor habla y dice, muchas veces dejamos a Dios en la iglesia y no lo llevamos a casa. Y creo que eso pasa cuando regularmente llevamos una vida religiosamente activa, pero los principios y los valores del reino no son parte de nosotros. Y yo creo que ese es el reto, cómo los valores de Dios están en nosotros todo el tiempo, en casa y en la iglesia, en la calle, donde sea. Y entender, creo yo, y yo sé que lo han escuchado muchas veces, pero no siempre lo practicamos, y es el primer ministerio al que el Señor nos ha llamado es a cuidar de nuestra familia. Ese es el primer ministerio. No está bien que nosotros nos encarguemos de las cosas de la iglesia y descuidemos a nuestra familia. Tampoco significa entonces, como él decía, o sea, entonces vamos a ocuparnos solo de esta parte y vamos a perder la oportunidad de servir al Señor dentro de la congregación. Tenemos que ser cuidadosos de hacerlo y, ¿saben? Es una linda oportunidad cuando nosotros estamos sirviendo porque estamos modelando, como hemos estado platicando, modelándole a nuestros hijos y al resto de nuestra familia la importancia que es servir al Señor porque estamos agradecidos con Él. Entonces, seamos cuidadosos en mantener. A mí el término equilibrio es uno de esos términos que a mí me pone un poco nervioso porque hay ciertas ocasiones en las que el equilibrio no es lo necesario. En Dios hay veces que, o sea... Es todo o nada. Ahora escuchamos mucho, es relativo. No, en Dios hay absolutos, hay cosas que son todo o nada. Pero sí, mantener esa armonía entre lo que nosotros hacemos fuera de casa y lo que hacemos dentro de casa. Yo solo quisiera decir rápidamente dos cosas. Una, Él nos dice que aprendamos a decir lo siento o pedir perdón. Yo se lo recomiendo, aprendamos a pedir perdón. Es lo más sanador que existe en una relación familiar cuando podemos nosotros decir, reconozco y me arrepiento y te pido perdón. Y cuando lo haga, por favor, no le agregue, pero, o es que, pero sencillamente pida perdón. Y la otra es aprender a decir te amo. Y fíjense que yo sentía esto bien fuerte desde ayer que estaba leyendo el material, y es que nosotros aprendamos a decir te amo. No importa si en su contexto usted no lo aprendió. Yo sé que para muchos va a ser muy difícil decir te amo porque jamás lo practicaron en su hogar. Pero pase por el te quiero, que ya es un buen paso, y pase y llegue al te amo. Y comience a decirle a su cónyuge y a sus hijos y al resto de su familia, te amo.
la sanidad que trae al corazón de una persona, el decir te amo, es impresionante y lo va a mantener entonces seguro en su identidad. Y como nos dice él, no va a tener que ir a buscar una afirmación fuera de casa, sino que lo va a recibir dentro de casa. Él habla de 4 cosas, ¿verdad? Yo creo que cada una de esas podría llevar páginas de páginas, programas. Y la invitación es a pensar, digamos la primera que dice orar. Me gusta esa frase, yo creo que es muy trillada o muy conocida y es donde hay una madre o un padre que ora de rodillas, hay un hijo que está de pie. Y yo creo que somos responsables de ser intercesores por nuestros hijos y de ponernos en la brecha constantemente. No usar la oración para que hagan lo que nosotros queremos, sino usar la oración para que se cumpla en ellos el propósito por el cual fueron enviados a nuestro hogar. Que a diferencia de lo que podríamos pensar, no fueron aquí enviados o para molestarnos o para traernos felicidad. Ellos vinieron con una asignación y un propósito específico en el Señor y yo creo que eso nos libera, ¿verdad? Porque puede ser que hayamos tenido un hijo pensando que venía a satisfacernos, pero no es la razón. Y también podría ser que tuvimos un hijo inesperado, no planificado, y entonces pensamos que no hay propósito en él, y al contrario, siempre hay propósito. Entonces, la oración de padres, importantísimo, mantenernos comprometidos en la relación esposos, claro, vital. El ejemplo que pone él ahí es lindo, ¿verdad? Y en el libro que aprovechamos a invitarlo a comprarlo y a leerlo completo, porque el libro está muy bueno. Aquí solo leemos algunas partes y lo conversamos. Él habla de ese compromiso de, a pesar de la enfermedad, se queda, ¿verdad? Entonces es un compromiso, no porque la otra persona lo note, sino porque él sí lo notaba y él sí sabía. También habla acerca de ser consciente de nuestra mayor tentación, con qué cosas estamos luchando, ¿verdad? Y es lindo porque él habla de, sí, hay muchas maldiciones generacionales, es cierto, hay cosas que se han repetido generación tras generación, pero también hay una palabra que es cierta en la Biblia y dice que él quiere que sean benditas nuestras familias hasta 1000 generaciones después de nosotros. Entonces enfoquémonos en las bendiciones, y bendición es hablar el mensaje de Dios al corazón de otra persona en cuanto a identidad y propósito. Y lo último es decir lo siento. Yo creo que Ricky lo expresó. Son 4 cosas que pueden hacer la diferencia en nuestro hogar para poder seguir amando como si nunca nos hubieran herido. Y esto es aplicable para todos, de nuevo, no solamente los papás, porque, No. bueno, decimos, le voy a decir a mi papá que ore. Pero, ¿qué tal si los hijos oramos por los papás? Y oramos y decimos, Señor, que la salvación llegue a mi papá, que la salvación llegue a mis hermanos, y oramos por ellos. Y esta parte del lo siento y el te amo, creo yo que nos ahorraríamos muchos conflictos y muchos problemas si tan solo fuéramos un poco más abiertos. Y Ricky lo mencionaba, puede que alguien diga, es que yo no crecí en ese contexto y yo no puedo decirlo. ¿Y por qué no romper las barreras que tuviste tú y crear un nuevo camino? ¿Por qué no? Si es para construir a tu familia, a tus hijos. Yo creo que hoy habrán muchos adolescentes y muchos jóvenes que están con su corazón deseando el hecho de escuchar a papá decirle, hijo, te amo, ¿verdad? Y lamento haber hecho esto o haber dicho esto, porque a veces decimos cosas que no creemos, pero que en el fervor de las emociones se dicen y generamos heridas. Hoy es un buen día para que digamos un lo siento, un te amo, ¿verdad? Y esa parte aquí Jensen dice, agarre la mano a tu esposa, que tus hijos puedan ver que amas a tu esposa, que le dices te amo, ¿verdad? Que se hagan un besito, ¿verdad? Aunque los hijos hagan you, ¿verdad? Pero ver que está esa conexión y decir se aman, ¿verdad? Y tener ese vínculo. Da mucha seguridad, en la familia el ver a papá y a mamá amarse y respetarse, genera una plataforma de seguridad para los hijos, totalmente. Sí, y imagínense ustedes el tema de lo ejemplar que el papá o la mamá pueden ser para los hijos, ¿verdad? Se sabe mucho del modelo que los papás, los varones, generamos sobre las hijas. Y el hecho de decir que mi hija vea cómo es cuidar de una dama, cómo es cuidar a su mamá, ¿verdad, Ricky? De que ellos vean ese modelo en nosotros. Es lo que hablamos, o sea, literalmente es comenzar una nueva manera de vivir, ¿verdad? Y si nosotros pudiéramos ver la historia, lo que pasa es que como nosotros no somos Dios, no podemos ver la historia completa, pero sería lindo desde la perspectiva, así como la perspectiva de Dios, de poder ver la historia y decir, así venía, pero aquí cambió. Y de aquí en adelante es eso, comenzamos a tratarnos diferente, comenzamos a decirnos te amo, comenzamos a ser vulnerables, a pedir perdón. Y eso va a hacer la diferencia en nuestras generaciones. Por eso es que cuando nosotros leemos que la Biblia dice que serán benditas después de nosotros 1000 generaciones, no significa que es algo como, ya tenemos asegurado 1000 generaciones de bendición. Significa que comienza una transformación. Y cada generación tiene la oportunidad de renovar 1000 generaciones de bendición.
pero eso tiene que ver con una transformación real en la familia. Así que es más práctico que místico, ¿verdad? Y lo digo con mucho cuidado. O sea, no se trata solo de buenos deseos, buenas intenciones, se trata de poner en práctica lo que la Biblia dice. Y ¿sabe qué? Es algo que acabo de recordar. Jesús no promete que poner en práctica lo que Él nos pide va a ser fácil o cómodo, pero sí nos dice que funciona. Definitivamente. Y el autor también nos dice, háblales a tus hijos de lo que Dios ha hecho. Y quizás tú estás hoy en una circunstancia donde dices, ¿qué le voy a contar yo a mis hijos si miren cómo estoy? ¿Verdad? Estoy en una circunstancia en donde siento que ya toqué fondo y qué hacer. Pero quizás hoy es un buen día para comenzar y para construir. Y yo quiero invitarte para que oremos juntos. Y quizás Dios ha tocado tu corazón a través de esta conversación y sientes la necesidad de dejarle a tu familia algo diferente. Oremos juntos. Padre, hoy nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que quizás hemos estado construyendo sobre la arena y necesitamos que tú seas la roca en donde construyamos. Señor, perdónanos si hemos cometido errores, perdónanos si hemos decidido lejos de ti, si en lugar de acercar a nuestra familia con nuestras decisiones los hemos alejado. Hoy te pedimos perdón y reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, queremos entregar nuestra vida a ti. Puede ser por primera vez o puede ser una reconciliación. El día de hoy queremos tomar ese primer paso de encontrar ese fundamento que eres tú. Tú eres la roca sobre la que yo quiero construir. Y Señor, me arrepiento si he construido sobre mentiras, sobre tradiciones, sobre cualquier cosa que no sea tu verdad. Señor, yo hoy decido cambiar esto y hoy decido por primera vez o una vez más poner mi fe en ti, confiando que tú puedes salvar mi alma y salvar mi familia. Y Señor, hoy queremos con nuestra boca decir audiblemente que te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia, diciendo que de aquí en adelante todo se trata de ti y vamos a hacer las cosas como tú dices que se hagan. Te pedimos por favor que tú nos des la fortaleza para poder hacerlo y te rogamos, Espíritu Santo, que nos acompañes en este camino y que nos lleves a poder tener ese destino que tú preparaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias infinitas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ojalá tú hayas hecho esta oración con nosotros y si es así, pues escríbenos, cuéntanos y pues no solamente nos escribas y decir ya pasó, sino que decídete a empezar a construir esa base, ese cimiento en Jesús. Busca del Señor. Si no te congregas, busca una iglesia y congrégate y busca del Señor y sé esa influencia que tu familia necesita hoy. Gracias por permitirnos acompañarles en este programa. ¿Cómo resumen el programa de hoy? ¿Qué se llevan? Es eso, la diferencia la hace el poder construir sobre la roca que se llama Jesucristo. ¿Verdad? Recordarnos que Él es la roca y que si estamos fundamentados en Él, van a venir problemas, van a venir pruebas, pero nosotros podemos estar seguros que nuestro fundamento no se va a mover. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Yo me llevaría que muchas veces nos enfocamos en las maldiciones que tal vez hemos recibido, pero que Dios nos invita a enfocarnos en las bendiciones que nosotros podemos transmitir hacia adelante a las generaciones que vienen después de nosotros. Y yo quiero recordarles, nunca es tarde. Puede que usted en sus planes diga, ya, se me pasó el tiempo. Dios tiene nuevos propósitos para usted hoy. Y yo quiero invitarlo. Si usted no tiene este libro, como bien lo decía Evelyn, nosotros estamos pues, haciendo una repasadita de lo que este libro nos dice, pero puede visitar librosadomicilio.com y pedirlo para tenerlo y quizás sea un buen tema para conversar en familia, ¿verdad? Sí. Y empezar a construir desde ahí. Ha sido un privilegio poder acompañarlo en esta ocasión. Lo invitamos a que no vaya solo ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios! ¡Feliz inicio de semana! ¡Bendiciones! Vaya con Dios.